Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre tres temas en específico. El primero de ellos es el teorema de Morgan, el segundo son los mapas de Karnaugh y el tercero es sobre los flip-flop. Con ello daríamos por finalizado la parte de circuitos lógicos y procederemos a ver en la siguiente clase la parte de automatización, en donde abarcaremos temas como microcontroladores y PLCs. Entonces iniciamos hablando sobre el teorema de Morgan y tenemos que básicamente este teorema nos proporciona unas leyes que permiten simplificar ecuaciones booleanas al realizarse en conversiones entre compuertas AND y OR. Entonces, esta es la idea principal del teorema de Morgan. Es poder realizar conversiones entre compuertas AND y OR. Entonces, primero vamos a ver la primera ley de Morgan. Entonces, la primera ley de Morgan dice que el complemento de un producto, es decir, el complemento de un producto de n variables es igual a la suma de los complementos de las n variables. Entonces fíjense en que aquí tenemos una AND y la negamos y eso va a ser igual a una OR con sus entradas negadas. Pueden ser más variables, no únicamente está limitado a dos variables. Entonces fíjense en que nosotros estamos haciendo una conversión de una compuerta AND a una compuerta OR. Entonces es muy útil cuando de pronto ustedes no tienen a la mano una compuerta OR, entonces pueden realizar conversiones para poder realizar el circuito con puras compuertas AND mediante esta primera ley de Morgan. Entonces vamos a verificar que esta ecuación es correcta, que es cierta. Entonces ubicamos las dos variables de entrada, en este caso es X y pues hacemos las combinaciones posibles. Luego obtenemos la compuerta AND, que sería la multiplicación. Entonces 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Luego a esta AND le sacamos el complemento, tal como está acá. Entonces al sacarle el complemento, pues convertimos los ceros en 1 y los unos en ceros. Entonces tenemos la siguiente columna. Tenemos este resultado. Ahora vamos a obtener la parte de acá. O sea, ya obtuvimos la tabla de verdad de la expresión de la izquierda. Ahora vamos a obtener la tabla de verdad de la expresión de la derecha. Entonces lo que hacemos es obtener los complementos de cada una de las variables. Entonces vamos a negar en este caso la x y tenemos que los ceros los convertimos en 1 y los unos en ceros tal como está acá. También hacemos lo mismo con la variable y. Entonces negamos esta columna y obtenemos esta columna. Y ahora aplicamos la OR entre estas dos variables. Entonces 1 más 1, 1, 1 más 0, 1, 0 OR 1 es 1 y 0 OR 0 es 0. Entonces miramos si efectivamente concuerdan ambos resultados. Entonces efectivamente podemos ver que los resultados son exactamente igual. ¿Sí? Entonces con esto comprobamos que estas dos equivalencias, que esta equivalencia es correcta. De forma circuital vemos que es esto. Entonces decimos que el complemento de una multiplicación puede ser representada como una OR con sus entradas negadas, tal como está acá. Entonces aquí tenemos la compuerta AND, la negamos, y aquí tenemos la compuerta OR y negamos sus entradas. Básicamente es esto. Bueno, ahora la segunda ley de Morgan nos dice que el complemento de una suma de n variables es igual al producto de los complementos de las n variables. Entonces les recuerdo que esto no está limitado a dos variables, sino que pueden ser todas las variables que ustedes deseen. Entonces fíjense que aquí estamos convirtiendo una OR en una compuerta AND. Al contrario de la primera ley de Morgan, que podemos convertir una AND en una compuerta OR. Aquí convertimos una OR en una compuerta AND.
hacemos el mismo procedimiento para verificar que, que nos da. Es decir, que esta equivalencia es correcta. Entonces tenemos las combinaciones de x y y, luego hacemos la operación x más y, entonces 0 más 0, 0, 0 1 es 1, 1 or 0 es 1 y 1 or 1 es 1. Y luego lo negamos. Entonces este 0 se convierte en 1 y estos 1 se convierten en 0. Esta sería la tabla de verdad para, para x más y negado. Ahora, señor. Bueno, una pregunta. Una pregunta, no, su merced me puede mostrar un momentico la de arriba. Lo que Sí, pasa es que las veo como muy. similares, son similares, pero no son iguales. Y la de abajo, Son muy similares, pero no iguales. pues ya caí en cuenta. Qué pena. Listo. Entonces ahora con x negado y y negado para revisar la de la parte derecha. Entonces negamos la x y negamos la y. Y con ello hacemos la correspondiente multiplicación con los complementos de la variable. Entonces esto nos da 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 0 por 0, 0. Finalmente obtenemos este resultado y podemos observar que ambas columnas son iguales. ¿Listo? Entonces, de forma circuital, vemos lo siguiente. Entonces dice que si el complemento de una OR lo podemos representar como una AND con sus entradas negadas. Entonces aquí tenemos la OR, la negamos y eso va a ser igual a la AND con sus entradas negadas. Esto es lo que nos indica. Entonces, fíjense que aquí convertimos digamos una compuerta OR en una compuerta AND. Bueno, entonces veamos cuáles son las compuertas que obtenemos utilizando este teorema. Entonces nosotros podemos decir que podemos obtener una AND al utilizar una NOR con sus entradas negadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es una compuerta AND y va a ser igual a una compuerta NOR. Una NOR es una OR negada con sus entradas negadas. Entonces, ¿cómo se obtuvo este resultado? Esto parte de la primera ley de Morgan, que es esta. Fíjense en que si ustedes niegan, recuerden que si ustedes niegan dos veces una ecuación, pues finalmente van a obtener digamos, la misma operación. Es decir, los negados se van a, se van a ir. Es decir, si negamos aquí nuevamente, pues nos queda únicamente XY. Entonces, y aquí pues queda el negado. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces se negó esa operación de arriba y quedó finalmente así. X por Y es igual a la compuerta OR negada de sus entradas negadas. Entonces la siguiente que podemos obtener es una OR a partir de una NAND con sus entradas negadas. Una NAND es una AND negada. Entonces esta ecuación parte de la segunda ley de Morgan. Entonces fíjense, si negamos acá, vamos a obtener únicamente X más Y. Los dos negados pues se van a suprimir y queda el negado de acá. Entonces fíjense en que es esta misma. Entonces como se negó nuevamente, quedó x más y igual a x por y, o sea, el negado de x por y, bueno, no, sería el negado de una compuerta AND con sus entradas negadas, ¿sí? Entonces tendríamos esto. Y estas dos son las mismas que tenemos arriba, que es obtener una NAND a través de una compuerta OR, que es la primera ley de Morgan, que es esta. Estas son las de aquí, parten las de arriba. Y esta es la segunda ley de Morgan, que es obtener una NOR a partir de una AND con sus entradas negadas. Listo, Profe, señor. ¿eso es para una cantidad ilimitada de entradas? No, lo que les dije, que ustedes pueden colocar la cantidad de variables que deseen. Entonces, si aquí hay una z, entonces sería x más y más z. Todo eso negado sería igual a x negado por y negado por z negado. Tal cual Vale. pasa con el resto. Entonces, la primera y segunda ley pueden utilizar más
Yo lo escribí así para poder, pues para que se viera un poquito más sencillo, pero aquí podemos colocar punto suspensivo hasta n y aquí igual, puntos suspensivos más una variable negada. ¿Listo? Bueno,